Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre el desarrollo del conflicto reciente en Irak, aportando algunas pistas que arrojan luz sobre su proceso de formación. No obstante, para aquellas personas que quieran saber más, recomiendo ver la serie que este canal tiene sobre Irak. En ella encontraréis los principales factores y eventos que desembocan en la guerra actual. Estamos ante un país relativamente joven, cuyas fronteras fueron trazadas por Inglaterra y Francia al término de la Primera Guerra Mundial. De los acuerdos de Sykes-Picot salió el actual mapa de Oriente Medio, un mapa en el que no se tuvieron en cuenta criterios religiosos y culturales. Los kurdos, por ejemplo, quedaron divididos entre 4 estados, y desde entonces han luchado por formar su propio país. Algo similar sucedió con una enorme bolsa de población árabe sunita, la cual quedó dividida entre Siria e Irak. El nuevo Estado iraquí incluía a 3 grandes grupos culturales: los árabes chiitas en el sur, los kurdos en el norte y los árabes sunitas en el centro y el oeste. Es un país muy rico en petróleo, y desde hace años sus comunidades se disputan el control de estos recursos. Un ejemplo de esto es la lucha por el control de Kirkuk, una provincia que literalmente flota en petróleo. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias coloniales se retiran de la zona. En 1968 tiene lugar un suceso trascendental para la historia de Irak. El partido Ba'ath, al que pertenece Saddam Hussein, da un golpe de estado y toma el poder. Saddam crea entonces una red de seguridad que le permite eliminar a sus rivales políticos y además nacionaliza el petróleo, lo cual reporta enormes beneficios para el país. Para gobernar se apoyan los árabes sunitas, marginando a la mayoría de la sociedad. En 1979 tiene lugar un cataclismo político que cambiará para siempre las relaciones en la zona. Los ayatolás toman el poder en Irán. Esto hace que las monarquías del Golfo reaccionen de forma agresiva, espoleadas por los Estados Unidos. Saddam recibe el apoyo económico de estos países y decide invadir Irán. Su objetivo es el sur, una zona bañada por el petróleo y hogar de una minoría de árabes. Las cosas no salen como pensaba, y el enfrentamiento se convierte en una cruenta guerra de trincheras que durará 8 años. Las fábricas de armas de Estados Unidos se cubren de oro, e Irak queda arruinado. Comienzan levantamientos de kurdos en Irak, pero Saddam lo reprime desatando un genocidio. Al final, las fronteras no se mueven ni un milímetro. Después de esta guerra, Saddam debía un montón de dinero a los países del Golfo Pérsico. Esa razón, sumada a discrepancias sobre el precio del petróleo, desencadena la invasión de Irak a Kuwait. Inmediatamente se forma una coalición que derrota a Irak y empuja a su ejército de vuelta a Bagdad. Estados Unidos anima a chiitas y a kurdos a rebelarse, pero poco más tarde los traiciona al no darles asistencia para derribar a Saddam. Son masacrados y la oposición desaparece. Estados Unidos impone entonces una zona de exclusión aérea sobre las áreas donde viven kurdos y chiitas. Esto da lugar a enfrentamientos de baja intensidad a lo largo de los años 90. En 2003, Bush decide deshacerse de Saddam. Comienza entonces la Segunda Guerra del Golfo y Estados Unidos toma el control del país. Tras la caída de Saddam Hussein, el gobierno de Bagdad pasó a estar en manos de partidos chiitas, que representaban a la mayoría de la población. Los árabes sunitas, que hasta entonces eran el grupo privilegiado, se sintieron marginados y desarrollaron un gran rechazo hacia el nuevo gobierno. El ejército iraquí era enorme en la época de Saddam, y una vez derrocado este, Estados Unidos decide desmantelarlo para purgar sus filas de leales al antiguo régimen. Un montón de gente con experiencia militar se queda sin trabajo en un país empobrecido. Esta gente se pasa en masa a la insurgencia, capitaneada por Al-Qaeda. Entre el 2003 y el 2008, la ocupación estadounidense es muy complicada, y grandes partes de la zona sunita escapan al control de sus fuerzas. En la zona chiita también se desarrollan movimientos insurgentes que atacan a los militares de Estados Unidos, dificultando todavía más la ocupación. La zona kurda es la única que goza de una relativa calma, ya que los kurdos están más interesados en la independencia que en oponerse a Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos da con la tecla y decide colaborar con los líderes sunitas para cortar de raíz el problema de Al-Qaeda.
Esto da lugar a exitosas ofensivas en las que prácticamente se destruye al grupo. Aproximadamente un 90% de los comandantes de Al-Qaeda son eliminados durante esa época. Estados Unidos se retira del país con más pena que gloria, dejando tras de sí una insurgencia más débil, pero ni mucho menos muerta. El gobierno de Bagdad, liderado por el chiita al-Maliki, decide no integrar a esos milicianos sunitas en las fuerzas de seguridad. Esto es visto como un acto de sectarismo y una puñalada por la espalda, por lo que nuevamente una gran parte de esas milicias se pasan al bando insurgente. Todo esto coincide con el ascenso de al-Baghdadi como jefe supremo del Estado Islámico de Irak. El grupo estaba casi acabado, pero este nuevo contexto favorece su resurrección. En esos meses, la organización de Baghdadi confía buena parte de sus altos cargos a antiguos oficiales de Saddam Hussein, decisión que aumentará considerablemente su eficacia militar. Este nuevo liderato restablece las redes de financiación y a través de los países del Golfo Pérsico se recaudan cientos de millones para la yihad. En el país vecino la agitación escala a una guerra abierta y Baghdadi decide mandar a sus hombres para que recluten milicianos y se infiltren en la sociedad siria. El grupo crece enormemente al abrigo del caos total en Siria. En ese momento, el gobierno de Irak infravalora la amenaza, manejando cifras que estaban muy por debajo de la realidad. En 2014, las piezas se colocan sobre el tablero y tiene lugar la mayor ofensiva terrorista vista hasta la fecha. El ISIS, un grupo casi desconocido en Occidente, comienza una vorágine conquistadora que engulle pueblos y ciudades a un ritmo sin precedentes. A principios de año capturan Faluya y Abu Ghraib, a solo un paso de Bagdad. En ese momento liberan a cientos de yihadistas de las cárceles de Irak, lo que aumenta una vez más la capacidad militar del grupo. Para mediados de año, el 70% de Anbar está en manos del ISIS. A principios de junio capturan Mosul casi sin resistencia. El ejército de Irak se derrumba, desertan unidades enteras y dejan su equipo en manos de los yihadistas. Con Mosul cae Tal Afar y con ella la mayoría de Nínive. Al tener vía libre, los terroristas avanzan hacia el sur, arrollando a las fuerzas de seguridad en un tiempo récord. Capturan Baiji, el sur de Kirkuk y partes de Diyala. Los kurdos aprovechan la retirada del ejército y avanzan sobre los territorios en disputa. Bagdad está en crisis. El gobierno de al-Maliki cae. Los líderes religiosos chiitas hacen un llamamiento a las armas. Miles de voluntarios se alistan, y con eso nacen las milicias chiitas, entrenadas y financiadas en parte por Irán. Las milicias cargan ahora con el peso de la guerra, y su acción logra salvar la capital. En agosto, el ISIS captura Sinjar y desata un genocidio sobre los yazidíes. Estados Unidos comienza sus bombardeos, y para finales de año las fuerzas kurdas rompen el asedio. El Kurdistán era ahora una fuerza poderosa, y contaba con el apoyo y la simpatía de muchos en Washington. En la primera mitad de 2015, el ejército y las milicias limpian Diyala por completo. Además, logran capturar Tikrit tras una sangrienta batalla. El ISIS acababa de recibir el primer gran golpe simbólico. No obstante, la lucha continúa en la provincia de Anbar, y el ISIS captura completamente Ramadi, amenazando con la eliminación total a las restantes fuerzas en esa provincia. Inmediatamente se forma una operación para reconquistar la ciudad y se desplazan nuevas fuerzas para la campaña. Durante los próximos 6 meses, el ejército y las milicias rodean poco a poco al ISIS en Faluya y Ramadi. La ciudad petrolera de Baiji es también liberada y por primera vez los terroristas quedan confinados en unos pocos bastiones. Aunque ya se vislumbre el final del conflicto, quedan muchos retos de cara al futuro, como por ejemplo, integrar a las milicias en las fuerzas de seguridad, reconstruir el país y su infraestructura, crear un sistema político que respete e integre las diferentes comunidades, resolver las disputas fronterizas con el Kurdistán, alejarse de la órbita de las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos e Irán, permitir que los civiles desplazados vuelvan a sus hogares. Esta lista es solo una parte del trabajo que queda por hacer, y desde luego los próximos años van a ser críticos para la supervivencia de Irak como Estado.